Mi nombre es Jake Williamson. Tengo 34 años. Soy capitana en las operaciones especiales del Ejército de los Estados Unidos. El Día de la Familia en Fort Bragg se suponía que sería un día de orgullo. Protocolo y demostrar a nuestras familias lo que realmente significa la disciplina bajo el sol. En cambio, mi hermano pisó mi colchoneta y encendió una mecha. Soldado débil, me burló mi hermano Jack, desafiándome a pelear por diversión. Sus 3 amigos con cinturón negro estallaron en risas. Yo solo sonreí. Ni siquiera respondí. Simplemente esquivé. Minutos después, los 3 estaban noqueados. La expresión de mi hermano pasó del asombro al terror puro. Esa es la parte que todos van a repetir. Ese es el clip que la gente debatirá en sus chats, el momento en que una mujer con uniforme hizo que 3 hombres entrenados cayeran sin lanzar un solo golpe. Pero no empezó allí. Empezó cuando la palabra soldado se convirtió en un insulto en su boca, cuando convirtió el uniforme en un accesorio, cuando intentó convertir mi rango en una burla. Mark fue el primero en lanzarse. Leo lo siguió. Trent rodeó. Yo respiré. Observé los hombros delatar. Las caderas traicionar el equilibrio. Los talones. Levantarse bajo presión. No necesitaba hacerles daño. Solo necesitaba demostrar un límite. Congelé allí. 3 cuerpos caídos. Mi respiración tranquila. Mi postura limpia. La cámara me captura mirando directamente al lente, como si estuviera dirigiéndome a un tribunal. Corte a negro. Soy la capitana Jade Williamson. 2 despliegues, 3 premios por valentía. Una operación que los medios apodaron Silver Hawk, sin llegar a conocer los nombres que realmente importaban. Enseño combate cuerpo a personas que no tienen el lujo de perder el control. En mi mundo, golpear primero no es fuerza. Lo es la contención. Lo es la precisión. La capacidad de terminar una pelea sin crear una guerra es. Nunca necesité probar nada a Jack. No al chico que fracasó en su evaluación psicológica y nunca perdonó un sistema que medía el temperamento junto con los músculos. No al hombre que aprendió a humillar primero para no sentirse pequeño de nuevo, pero cuando arrastró mi nombre, mi rango y mi unidad a un espectáculo público. Cuando convirtió nuestro día familiar en un circo para una cámara de teléfono. Fue cuando el control tuvo que parecer consecuencia. Motivo, si necesitas uno. Control sobre la violencia. Vivo según eso. Enseño según eso. No alzo mi voz cuando puedo bajar el centro de gravedad de otro. No lanzo un golpe cuando un giro será suficiente. No escalo cuando puedo definir una línea en silencio. El día de la familia es lo que mi unidad llama transparencia. Las familias nos observan demostrar los ejercicios que sus seres queridos suden. Hay reglas, hay medios de comunicación, hay cadena de mando. Jack lo llamó un VoIP, un día de diversión familiar, un parque de recreo. Llegó con 3 amigos de su gimnasio civil. Mark, el kickboxer. Leo, el purista del judo. Trent, el técnico de jiu-jitsu brasileño que realmente estudia antes de hablar. Iba a dejar pasar los insultos. Los había dejado pasar durante 20 años. La niña que él recordaba llorando en el autobús escolar. Siguió viviendo en su cabeza mucho después de que yo aprendiera a romper estrangulamientos con una sola respiración y un giro de cadera. Tocó el moretón que ayudó a pintar la vieja historia donde él era fuerte y yo era débil. Olvidó que lo débil puede convertirse en acero cuando se forja y en silencio. Dijo que mis medallas eran solo medios. Dijo que mi rango era política. Dijo que la verdadera pelea vive en los gimnasios, no en las bases. Quería un espectáculo. Quería demostrar que un sílabas de cinturón negro vence a la doctrina del campo de batalla. Quería tomar mi disciplina y degradar la coreografía. Fue entonces cuando el sargento Hale me miró. Un leve asentimiento, un recordatorio en sus ojos. Código de uniforme de la justicia militar. Mantén tu técnica. Mantén tu temperamento. Manténlo limpio. Pisé la colchoneta con mis botas fuera y mi camisa reglamentaria aún metida. Le dije al instructor que supervisaba la demostración que no golpearía, solo neutralizaría. Lo anotó. Se apartó a un lado. La luz roja de la cámara parpadeó. Podía sentir cómo cejía cada exhalación. Mark fue el primero. Presión hacia adelante, barbilla en alto. Hombros tensos. Me agaché, me angulé, sentí el aire de su golpe rozar mi mejilla. Un agarre en su tríceps. Un corte en su base. Una pura redirección. Cayó al suelo con confusión, no con dolor. Leo intentó aprovechar. Clinch de judo, búsqueda de sobregancho, volcado de peso. Giré, robé su bajo gancho, doblé su equilibrio como una bisagra de papel. Rodilla al suelo sin impacto. Tocó, desde la posición, no por daño. Trent se movió de manera diferente. No comprometió sus caderas, sin comprobar mi postura. Observó cómo mis talones nunca se alineaban. Estudió mi respiración, lenta.
Medidas la forma en que aprendemos a respirar cuando las paredes explotan y las habitaciones te ciegan con polvo. Fingió un golpe. Dejé que sintiera el espacio, luego lo tomé de vuelta. Despacho el cuello, despejo la muñeca, mordisco al tobillo. Se recuperó. Vi cómo sus ojos bajaban a mi muñeca izquierda, donde el puño sube alto cuando giro. Se congeló. Por una fracción, la pequeña tinta de una silueta de halcón le miraba de vuelta. La multitud pensó que tenía miedo porque nunca golpeé. Pensaron que estaba bailando para evitar el impacto porque no podía manejarlo, pero solo estaba escuchando cómo crujen las zapatillas cuando el miedo acelera los pies, escuchando cómo la audiencia se calla cuando la certeza se quiebra, escuchando mi propio ritmo cardíaco negándose a acelerarse. Acelérate. Aquí Mark intenta cortar la esquina. Yo paso y barro. Leo se lanza por una pierna. Me extiendo y lo hago rodar con su propio impulso. Trent le mala distancia por primera vez y pierde la postura. 3 cuerpos, 3 lecciones. 0 moretones. No me vi forzada a crear. Esperé. Dejé que Jack sintiera como el silencio corría hacia él. Los ojos de Trent hicieron lo que su guardia no pudo. Llegaron más allá de la colchoneta. Vio al halcón, no el pájaro, sino el emblema. Operación Silverhawk, el artículo que nunca mostró rostros. La misión que el ejército elogió en abstracciones. La noche en que uno de los míos no regresó. Vi cómo lo reconoció como un estrangulamiento silencioso. Dio un paso atrás, no por respeto aún, sino por cálculo. Las matemáticas en su cabeza se reescribían. Susurró casi respetuosamente. ¿Estuviste allí? No respondí. La cámara seguía grabando. La multitud seguía hambrienta. Jack seguía ciego. Yo soy la narradora. Podría contarte todo ahora. Podría contarte sobre la puerta de acero, las escaleras. El quinto rehén temblando en una habitación que olía a gasolina y miedo. Pero no has ganado esa verdad tan pronto. Jack tampoco. Narradora no confiable. Eso es lo que puedes llamarme, si te ayuda. Respirar. Te daré los hechos cuando importen. Por ahora, solo necesitas saber que Trent vio una historia más grande que un combate. Y por primera vez desde que entró. Dejó de intentar ganar y empezó a tratar de entender por qué perder suavemente podría ser su mejor victoria del día. Volvemos al fotograma congelado. 3 hombres en el suelo, no rotos, solo colocados. Mi pecho está quieto, mi voz es nivelada. Jack está de pie con la boca abierta, los ojos bien abiertos. Su ego recalculando el tamaño de la sala. Los aplausos están confundidos. No saben si aplaudir por la misericordia o por la maestría. Miro directamente a la cámara, al registro público. A las futuras secciones de comentarios. Digo claramente para el micrófono y para mi hermano. Esto no es venganza. Esta es la última frontera que trazaré para ti en público, bajo la ley. Corte a negro. La pregunta que deberías estar haciendo es simple. ¿Qué ley? ¿Y hasta dónde llegará si decide cruzarla de nuevo? Fort Bragg no es un lugar donde las cosas desaparecen en el aire. Cada ejercicio, cada demostración, cada palabra descuidada pronunciada dentro de sus puertas puede vivir para siempre en grabaciones. Informes y archivos archivados. El día de la familia aquí está lejos de ser una barbacoa casual o una fiesta. En el patio trasero. Es un evento estrictamente estructurado diseñado para mostrar a los civiles un vistazo controlado de la vida militar. Grandes pancartas ondean al viento, mostrando los mods y colores de la unidad. Una línea de equipos de medios está lista con cámaras y cuadernos, documentando cada maniobra y cada apretón de manos. Los oficiales al mando caminan por el perímetro, saludando a los invitados con sonrisas medidas mientras observan cualquier desliz en el protocolo. Conozco este entorno como a la palma de mi mano. Un paso en falso en una colchoneta de demostración. Un comentario apresurado en un micrófono pueden encender titulares que duran más que cualquier aplauso. Cuando mi hermano se burló de mí, no solo estaba de pie frente a él, estaba de pie frente al registro público. La jerarquía de mando y el juicio silencioso de mis compañeros. Por eso mantuve mi tono firme y mis movimientos precisos. El Día de la Familia trata de orgullo y disciplina, pero también de responsabilidad. Nada de lo que sucede aquí permanece en privado. La reputación de un soldado no es solo personal, pertenece al uniforme. Y si no puedes controlar tus emociones, bajo una docena de cámaras, no estás listo para liderar a nadie en la batalla. Jack siempre fue mi hermano mayor, pero nunca mi protector. Crecí viéndolo exigir atención a través de ruidos y fanfarronería mientras yo buscaba silencio y precisión. Él odiaba el silencio. Para él, se sentía como perder terreno. De niños. Yo era la sombra silenciosa que seguía su ruido. Mi primer recuerdo del desprecio de Jack fue en un autobús escolar cuando se rió mientras yo lloraba después de que un matón rompiera mi cuaderno. Él nunca intervino,
Simplemente, sonrió, orgulloso de verme derrumbarme. Llevé esa escena conmigo hasta la adultez. Incluso después de aprender a defenderme. Una vez creí que el rencor de Jack era solo una rivalidad fraterna tonta, pero hay más debajo de la superficie. Hace años, intentó unirse al ejército. Fracasó no por falta de habilidad, sino por una evaluación psicológica. Tenía un temperamento que no podía ocultar. Un resorte de ira esperando a estallar. Le dijo a todos que fue culpa del sistema. Me dijo que yo tenía suerte porque sabía cómo fingir estar calmada. Lo que nunca entendió fue que la calma no era falsa para mí. Era mi estrategia de supervivencia. Cuando Jack me vio ascender de rango y recibir premios. Vio cada puerta que se le cerró. Creo que por eso me burla tan agresivamente. Le recuerdo el camino que nunca caminó, pero también sospecho, aunque no se lo admitiré a él, que no envidia mis medallas, sino mi control. El control es la moneda de los soldados. Y él nunca aprendió a ganarlo. Los amigos de Jake no eran caras al azar arrastradas para dar apoyo. Cada uno de ellos representaba un desafío diferente, una lectura diferente de mis habilidades. Mark era el ruidoso. El tipo que prospera en la intimidación. Se llevaba como un campeón de cada pelea callejera que había ganado, con los hombros cuadrados y una sonrisa que prometía crueldad. Era todo ataque, poca defensa, creyendo que la agresión pura abrumaría a cualquiera. Leo, por otro lado, era más callado pero calculador. Creía en la técnica, en la precisión de un lanzamiento bien ejecutado. Podía ver el escepticismo en sus ojos mientras me observaba. Como si pensara que yo era solo otro soldado que aprendió movimientos coreografiados en lugar de un combate real. Quería probar si el entrenamiento militar podía enfrentarse a años de práctica de judo. Luego estaba Trent. Me intrigaba más. Observaba antes de actuar sus movimientos económicos, su postura equilibrada. Se llevaba con respeto por el arte. No solo por la victoria, hubo una chispa de curiosidad en su mirada. Como si quisiera aprender incluso en medio de la confrontación. Enfrentarlos no se trataba de probar que los soldados pueden vencer a los artistas marciales. Se trataba de mostrar cómo la disciplina, la paciencia y leer el ritmo del oponente pueden desmantelar cualquier ataque impulsado por el ego. Cada uno de ellos me obligó a adaptar una capa diferente de mi conjunto de habilidades. No eran peones. Eran espejos que reflejaban lo que podría llegar a ser si perdiera mi propio control. En mi muñeca izquierda, bajo el puño de mi uniforme, hay un pequeño tatuaje de halcón. La mayoría de las personas nunca lo notan porque mantengo las mangas correctamente enrolladas. Pero cuando giré durante el combate, la tinta brilló bajo las luces y Trent lo captó. Dudó y supe que había leído algo sobre la Operación Silver Owl. Los medios lo romantizaron, llamándolo una misión audaz en la que un equipo de élite rescató a 5 rehenes de un complejo fuertemente custodiado en el extranjero. Contaron la historia de precisión, heroísmo y ejecución impecable. Lo que nunca contaron fue que uno de los miembros de mi equipo, el sargento Ellis, no regresó. Yo era la oficial al mando de esa misión. Dije la orden de asalto antes de lo planeado porque el enemigo empezó a ejecutar a los rehenes. La misión fue exitosa en todos los aspectos externos. 5 vidas salvadas, 0 bajas civiles. Pero cargo con la última respiración de Ellis en mi mente cada noche. Ese halcón no es un trofeo. Es un recordatorio del costo del liderazgo. Cuando los ojos de Trent parpadearon con reconocimiento, sentí un temblor en mi propio pecho. No miedo, sino el recuerdo de lo que significa estar en un lugar donde las vidas dependen de tu juicio. No me jacto de Silver Owl. Rara vez hablo de ello, ni siquiera con mi familia. Jake no entendería que el éxito puede saber a ceniza cuando alguien a quien respetas muere por una decisión que tomaste. Por eso mantengo mis movimientos precisos. Cada movimiento. Cada giro es en honor a Ellis y a cada soldado que confía en mis decisiones. No peleo para ganar, sino para evitar pérdidas innecesarias. Antes de que el combate comenzara oficialmente, el sargento Hale se acercó a mí. Ha sido mi mentor durante años. Un hombre que puede leer mi postura como un libro. Abierto, capitana, dijo en un tono bajo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Asentí una vez, manteniendo mi mirada fija en Jake y sus amigos. No golpearé, respondí. Les mostraré control. Nada más. Hale suspiró. El tipo de suspiro que viene de alguien que ha visto a demasiados jóvenes soldados arruinar sus reputaciones con un solo movimiento imprudente. Recuerda, este es el Día de la Familia. Los medios están aquí. YLUCMJ no es solo una formalidad. Se aplica incluso cuando la familia te provoca. ¿Lo entiendes? Sí, sargento. Lo entiendo. Mi voz era firme pero tranquila. He enfrentado fuego real, emboscadas hostiles y el caos de las zonas de guerra. Un combate frente a civiles no era nada comparado con eso. Sin embargo, también sabía que un paso en falso
Un golpe lanzado con ira en lugar de técnica. Podría ser más dañino para mi carrera que cualquier herida en el campo de batalla. Cale me dio un breve asentimiento y dio un paso atrás, su presencia un ancla silenciosa detrás de mí. Apreté los guantes. Tomé una respiración y me recordé que el control sería mi arma hoy. Control y timing. Al pisar la colchoneta, me pregunté si las cosas se descontrolan más allá de mi intención, ¿quién llevará el peso? La respuesta fue simple. Sería yo. El ruido del día de la familia ya era una mezcla de vítores, charlas y los clics de las cámaras, pero Jake sabía cómo cortar a través de ello. Agarró el micrófono, que estaba listo para los anuncios, y gritó, ¿qué pasa, Jade? ¿Vas a aceptar el desafío o vas a esconderte detrás de tu uniforme brillante? Su voz resonó por todo el campo de entrenamiento, rebotando en las gradas y llegando a cada rincón de la multitud. Vi. Las cabezas se voltearon. El murmullo de la conversación se desvaneció en un tenso silencio. Pude sentir el peso de docenas de ojos trasladándose de él a mí. Esto ya no era un reto casual. Él había arrastrado mi rango, mi servicio y mi integridad a la colchoneta. Los soldados saben cuando el honor está en juego, y vi la misma realización reflejada en los rostros de mis compañeros oficiales. Jake sonrió de lado como un hombre que pensaba que ya había ganado, sosteniendo el micrófono como si fuera un arma. Vamos, añadió con una risa. Si realmente eres tan dura como dicen, muéstrales a estas personas. O tal vez eres solo una soldado débil que se ve bien en las fotos. La tensión aumentó de inmediato. Sentí cómo se elevaba mi pecho, no por ira, sino por una respiración medida. En nuestra línea de trabajo, la ira es una desventaja. Aún así, sabía que esto ya había ido demasiado lejos. No solo me estaba cuestionando a mí, estaba arrastrando el honor de toda mi unidad por el barro. Caminé hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros. No tomé el micrófono. No lo necesitaba. Mi voz se escuchaba lo suficientemente bien. Si acepto esto, dije de manera firme, no será un circo. Tendrá reglas. Jake levantó las cejas, burlándose de mí con una sonrisa. ¿Reglas? ¿Qué clase de reglas necesita una soldado débil? Ignoré el anzuelo. Si gano, te disculparás, no solo conmigo, sino con cada persona aquí. Te pondrás frente a esta unidad y admitirás que tus palabras no fueron nada más que ruido. Y después de hoy, nunca más usarás mi pasado como arma contra mí. Dejarás de arrastrar lo que he vivido a tus chistes baratos. Él se rió, mirando a sus tres amigos con cinturón negro en busca de aprobación. Y si gano, no lo harás, respondí. Mi tono no era arrogante. Era factual, como si estuviera diciendo que el sol saldría mañana. Pero si piensas que esto se trata solo de fuerza, ya has perdido. Esto no es sobre músculos ni cinturones. Se trata de control. La multitud murmuró, su curiosidad se agudizó en algo parecido a la anticipación. El sargento Hale se acercó, listo para supervisar el combate. Aceptado, dijo Jack con una sonrisa. Pero cuando yo gane, admitirás que solo eres un soldado jugando a pretender. Pisé la colchoneta, la textura de la superficie familiar bajo mis botas. Me quité la chaqueta, dejando solo la camiseta estándar de entrenamiento de combate. Y cuadré mi postura. No golpearé, dije lo suficientemente alto para que la multitud y los amigos de Jack lo escucharan. Esto se trata de palanca, no de ego. Mark se acercó primero, sus hombros se movían como los de un depredador. Sus movimientos eran grandes, predecibles, llenos de fuerza, pero carecían de sutileza. Lo leí como leería un mapa de batalla. Su hombro izquierdo se hundía antes de cada golpe de derecha. Su equilibrio se desplazaba demasiado hacia adelante cuando intentaba agarrarme. No necesité contraatacar. Simplemente giré, dejando que su propio impulso lo traicionara. Tropezó pasando junto a mí. Frustrado, Leo fue más cauteloso. Dio vueltas, buscando una apertura. Intentó un lanzamiento limpio de judo, sus manos buscando el control. Bajé mi centro de gravedad. Pasé mi pierna alrededor de la suya y roté mis caderas en un solo movimiento fluido. Su intento colapsó. Redirigí su peso y lo dejé caer sobre la colchoneta con un control adecuado. Trent esperó. No se apresuró, lo cual respeté. Podía verlo observando cada detalle. El ritmo de mi respiración, los ángulos de mis rodillas y codos. Cuando se lanzó, fue rápido pero medido. Me deslicé hacia atrás, desviando su agarre con un giro rápido de muñeca. Luego giré fuera de su alcance. A través de todo. Mantuve mi voz tranquila en mi cabeza. Esto no es ira, me dije a mí misma, esto es entrenamiento. La palanca gana guerras, no la fuerza bruta. La multitud empezó a notar no estaba contraatacando, pero ninguno de ellos podía inmovilizarme, y por primera vez vi la duda reflejada en el rostro de Jack. En medio de nuestro breve enfrentamiento, los ojos de Trent captaron algo.
Cuando me giré para evitar su agarre, mis mangas se subieron lo suficiente como para revelar el pequeño tatuaje de halcón en mi muñeca. Su expresión cambió al instante. Se congeló por medio segundo, el reconocimiento brillando como una luz intensa en sus ojos. Tú eres de Silver Oak, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Su tono ya no era arrogante, sino dudoso. Lo miré, a los ojos, mi rostro firme e inexpresivo. No respondí. No lo necesitaba. El silencio entre nosotros le dijo todo lo que necesitaba saber. La postura de Trent cambió ligeramente. La agresión se desvaneció mientras el respeto reemplazaba la curiosidad. Entendió algo que Jake nunca entendería, que la persona frente a él había pasado por combate real. Ese tipo de combate que deja cicatrices que no se pueden ver. Jake, ajeno a todo, gritó desde atrás. ¿Qué pasa, Trent? No es tan dura, pero Trent no respondió. Estaba empezando a ver el reto de Jake por lo que realmente era. Una exhibición tonta de ego contra alguien que no necesitaba demostrar nada. Durante el resto del enfrentamiento, los movimientos de Trent perdieron su fuerza total. No era miedo. Era una realización. Sabía que continuar esta pelea como un juego solo haría que la burla de Jack se viera peor. Mark, avergonzado por su caída anterior, cargó de nuevo, mientras Liu intentaba flanquearme. Su plan fue desordenado. Nacido de la frustración más que de la estrategia. Esperé hasta el último segundo y luego me moví. El hombro de Mark colisionó con el espacio vacío donde yo había estado. Agarré su muñeca, giré detrás de él y redirigí su peso hacia adelante. Al mismo tiempo, Liu se lanzó a mis piernas, pero me giré, enganchando su brazo mientras daba un pivote bajo. Su impulso combinado hizo el resto. Mark cayó sobre la colchoneta con un fuerte golpe, y Liu se desplomó justo a su lado. La multitud exhaló un suspiro en unísono. Había tomado menos de 5 segundos. Sin puñetazos, sin patadas, solo precisión. Me mantuve erguida, mi respiración controlada, mi pulso estable, mis manos abiertas, palmas relajadas. No necesitaba celebrar. El silencio del lado de Jack lo decía todo. Por primera vez desde que esto comenzó, él parecía inseguro, como si el suelo bajo su ego estuviera comenzando a resquebrajarse. La multitud, aún sorprendida, esperaba ver qué sucedería después. Pero ya sabía que esto no había terminado. Aún no. 2 horas después del combate, supe que el Día de la Familia se había convertido en algo mucho más grande que una demostración de entrenamiento. La oficina de prensa del ejército publicó un clip oficial titulado Exhibición de Control y Disciplina, mostrándome redirigiendo a los 3 cinturones negros sin lanzar un solo golpe. El video estaba destinado a resaltar la contención táctica. Un ejemplo de cómo el entrenamiento en combate valora la precisión sobre la fuerza bruta. En minutos, el video se extendió por la red de la base y luego a plataformas públicas. Pero para cuando regresé a mis cuarteles, ya había otra versión que se estaba volviendo viral en línea. Esta fue editada por alguien con una Allende. Cortó mis declaraciones iniciales. Eliminó las burlas de Jake y pegó clips míos volteando a sus amigos con subtítulos como Capitana del Ejército humilla a los artistas marciales civiles. El tono ya no se trataba de habilidad, se trataba de rivalidad. Los espectadores que no conocían el contexto creyeron que había montado toda la pelea para menospreciar a los luchadores locals. Los comentarios inundaron las redes sociales. Debates, insultos y elogios se entremezclaron en una tormenta caótica. Algunos me llamaron heroína. Otros me acusaron de arrogancia. Sabía lo rápido que la opinión pública podía distorsionar la verdad. Un clip me mostraba haciendo una ligera reverencia después del combate, un gesto de respeto. Sin embargo, la versión editada lo tituló como una burla hacia mis oponentes. La controversia se había plantado como una semilla. Y las semillas, una vez regadas por la indignación, crecen rápido en el mundo digital. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de la imagen del ejército, mi unidad y de cada soldado que lleva este uniforme. A la mañana siguiente, Jake irrumpió en el centro de visitantes con una queja impresa en la mano. Me hiciste quedar como un tonto, gritó. Esto está en todas partes. Jade, mi teléfono no para de sonar. Todos están riendo de mí. Arruinaste mi nombre frente a todo el país. Me mantuve calmada, sentada al otro lado de la mesa, mientras él se enfurecía. No, Jake. Eso lo hiciste tú mismo cuando te burlaste de mí frente a las cámaras. Quisiste un espectáculo, lo tuviste. Ahora no te gusta la reacción del público. Golpeo los papeles sobre la mesa. Voy a poner una demanda. Angustia emocional, humillación pública. Lo que sea necesario. ¿Crees que puedes esconderte detrás de ese rango tuyo? Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Este combate fue supervisado oficialmente, grabado y documentado. Bajo el UCMJ, todo fue legal y supervisado. Tú entraste a mi mundo.
Jack, quisiste ponerme a prueba y me aseguré de que salieras sin un solo hueso roto. Eso no es humillación, eso es misericordia. Por un momento, vaciló, pero su orgullo no lo dejó detenerse. Recogió sus papeles y salió disparado. Supe que esto no solo se trataba del combate, se trataba de años de resentimiento desbordándose de la peor manera. Más tarde esa noche, escuché un golpe en la puerta de mi oficina. No era Jack, era Trent, estaba allí con ropa civil. Sin fanfarronería, sin un toque competitivo en su postura. Capitana Williamson, dijo en voz baja, le debo una disculpa. Levanté una ceja. ¿Por qué? Tú no te burlaste de mí. Ese fue tu amigo. Trent entró. ¿Cuándo vi ese tatuaje? Lo reconocí. Silverhawk, ¿verdad? He leído sobre ello, me di cuenta de quién eres. Y me di cuenta de que estábamos equivocados al tratar esto como un juego. El orgullo de Jack nos cegó. Pero tú enfrentas cosas que ni siquiera podemos imaginar. Me recosté cruzando los brazos. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Trent, saber sobre mi pasado. Negó con la cabeza. No saber, entender, por qué. Alguien como Jack nunca verá las batallas que ya has librado. Esas que no terminan en clips de video. Quiero decirle que no todas las victorias se pueden medir en moretones o aplausos. Su sinceridad me desarmó. Por un momento, vi no a un oponente, sino a un estudiante. Alguien que genuinamente quería aprender la diferencia entre pelear y sobrevivir. Asentí ligeramente. Entonces empieza diciéndole que el control no es debilidad. Es la habilidad más difícil de todas. Esa noche, sola en mis cuarteles, me senté junto a la ventana y hablé. No a Jack, no a Trent, sino a quien pudiera estar escuchando dentro de mi propia cabeza. No le he contado esto a nadie, ni siquiera a mis compañeros más cercanos. Durante la operación Silverhawk perdí el control. La misión fue un éxito en papel. 5 rehenes liberados, 0 bajas civiles. Pero pagamos un precio. El sargento Ellis no regresó. Dije la orden de asalto demasiado temprano porque temía que se nos acabara el tiempo. Reproduzco ese momento cada vez que cierro los ojos. El destello de los disparos. La llamada de radio cortada y el silencio que siguió. El tatuaje del halcón no es una medalla de honor. Es una herida que llevo donde otros no pueden verla. Cada vez que giro o bloqueo. Me recuerdo a mí misma nunca dejar que el miedo dicte mis acciones nuevamente. Le digo al mundo que estoy compuesta, pero por dentro siempre estoy calculando. Siempre dudando. La gente ve una capitana tranquila que neutralizó a 3 cinturones negros sin lanzar un solo golpe. No ven la sombra del rostro de Ellis, la culpa, que aún aprieta mi pecho por la noche. No soy una superheroína. Soy una soldado que conoce el costo de la vacilación y el peso de la responsabilidad. Y tal vez por eso lucho de la manera en que lo hago, en silencio, con precisión, como si un solo movimiento en falso pudiera costar otra vida. A la mañana siguiente, la directora de medios de la base me llamó a su oficina. Estaba todas sonrisas, las que vienen acompañadas de números en una pantalla. Capitana Williamson dijo. Su clip ha alcanzado más de 2 millones de vistas en menos de 24 horas. Estamos recibiendo llamadas de medios de comunicación. Esto podría ser una gran campaña de relaciones públicas para él. Ejército, métanse. No se trataba de relaciones públicas. Era una demostración del Día de la Familia. Nada más. Pero al público le encanta, insistió. Una capitana derribando a 3 cinturones negros sin golpear. Es inspirador. Podríamos lanzar una campaña, tal vez incluso conseguirte entrevistas. Negué con la cabeza. No. No voy a convertir esto en un espectáculo. Nunca se trató de lucirse, se trataba de control, de enseñar que la habilidad se mide por la contención. Convertirlo en una tendencia viral devalúa esa lección. Ella suspiró, claramente decepcionada. Al menos considera dejarnos usar la versión oficial. El clip editado está dañando nuestra imagen. Necesitamos tu voz para corregir la narrativa. Me detuve, pero luego dije con firmeza, hablaré cuando sea el momento adecuado. Hasta entonces. Que el video hable por sí mismo. No lucho por me gusta o titulares. La tensión quedó colgando entre nosotros mientras salía. Sabía que la tormenta en línea apenas comenzaba. Tiendo honor a Hitu. Alguien dentro de asuntos públicos manipuló los números, filtró ángulos adicionales y empujó la pelea a plataformas civiles para maximizar su alcance. El nombre que seguía apareciendo era Sarah Kim, la oficial de medios junior asignada al Día de la Familia. Capturas de pantalla de sus mensajes de Slack, recortadas y fuera de contexto. Circulaban entre soldados y cónyuges. Deberíamos empaquetarlo, ¿verdad? Si el público ve contención, lo entenderán. La gente lee la intención en fragmentos. Siempre lo hace. Sara estaba frente a mí, pálida pero serena, y dijo, capitana.
No filtré nada más allá del corte aprobado. Subí el clip oficial a los canales de la base, nada más. La creí. El ritmo de su voz sonaba a responsabilidad, no a pánico. Pero la creencia no disuelve la sospecha. El coronel quería los registros. Eso generó tráfico. Las medias verdades se multiplicaron en chats privados. Un teniente juró que vio a Sara exportar un archivo de mayor resolución a una memoria USB. Ella juró que era un respaldo para el archivo. La sospecha se acumulaba como un mal barniz. Pegajosa, desigual, imposible de quitar sin despojar todo lo que había debajo. Le dije a Sara hasta que haya pruebas de lo contrario. Mantén la cabeza baja y tus registros limpios. Ella sintió con la mandíbula apretada. Conocía esa mirada. Era la cara de alguien que ya está siendo juzgado en el tribunal de los susurros. 2 días después, Jake me llamó desde un número desconocido. Su voz era más pequeña. Como si la habitación en la que estaba se hubiera encogido a su alrededor. Jake, necesito decirte algo antes de que esto empeore. Esperé. Envié el video a un blogero, dijo. No para desacreditarte, sino para probar que el ejército no es mejor que los luchadores reales. Pensé que, si la gente te veía en un ambiente controlado, lo entenderían, pero lo editó diferente. Hizo que pareciera que nos humillaste. No hablé. El silencio es un espejo. Obliga a las personas a ver lo que han dicho. Jake siguió hablando. Me dijo que la controversia genera clics. No pensé que se fuera a descontrolar así. No pensé, se detuvo. Pude escuchar cómo respiraba. No pensaste, terminé por él, convertiste una rencilla familiar en un incendio público y ahora quieres que lo apague por ti. Intentó defenderse. Solo quería la verdad de que el ejército no es una verdad sagrada e intocable. Lo interrumpí. Editaste una narrativa para alimentar tu ego y fuiste vencido por el mismo juego que intentaste jugar. Estuvo en silencio nuevamente. ¿Qué hago? Finalmente preguntó. Lo asumes, le dije. Dices la verdad públicamente sobre lo que hiciste y luego aceptas lo que venga después. Jake exhaló un largo suspiro derrotado. Me van a crucificar. Tú encendiste la cruz, respondí. Párate. Debajo de ella. Colgó sin despedirse. La culpa nunca termina con ceremonia. Al ejército no le importa que sea mi hermano. Le importa que una capitana peleó contra civiles bajo cámaras durante un evento oficial. La oficina legal convocó una junta de revisión para determinar si se siguió el protocolo. Hale y los oficiales de entrenamiento presentaron declaraciones confirmando que el combate había sido supervisado, documentado y controlado. Ninguna lesión, ninguna escalada. Aún así, la junta tenía preguntas. ¿Por qué no me negué? ¿Por qué me involucré cuando fui provocada públicamente? ¿Fue mi elección estratégica o personal? El Código de Justicia Militar es la columna vertebral. No se dobla por nadie. Me senté erguida, respondí claramente y acepté lo que me correspondía cargar. Como oficial de rango en la colchoneta. Aceptó la responsabilidad de todo lo que sucedió allí. Lo mantuve limpio, dentro de los parámetros de entrenamiento, bajo supervisión, pero pude haber rechazado el espectáculo de inmediato. No lo hice. Esa fue mi falla, no la técnica, el juicio. El presidente de la junta, un coronel con un rostro de granito, asintió una vez. Tu conducta se mantuvo dentro del reglamento. Sin embargo, tu discreción será anotada. Los soldados viven con cicatrices de papel, memorandos, reprimendas, entradas y archivos permanentes. Podía sentir la línea de tinta formándose bajo mi nombre, y, sin embargo, no lo impugnaba. El liderazgo es aceptar el moretón incluso cuando bloqueas el golpe, antes de que la junta se disolviera. Llegó una solicitud. Trent quería testificar. Los civiles rara vez entran a salas militares así, pero el coronel lo permitió. Trent estaba allí, con una camisa sencilla, las manos a los costados. Los ojos al frente. La capitana Williamson no nos humilló, dijo. Nos restringió. Nos enseñó frente a todos que la verdadera fuerza es control. Vinimos para probar un punto. Ella probó otro. Y lo merecíamos. Miró directamente al panel. La reconocí de Silver Hour. Sé lo que significa la contención para las personas que han visto combate. Lo que hizo allí no fue un espectáculo. Fue una lección para nosotros, para su hermano. Vi al coronel estudiarlo. ¿Crees que aprendiste algo?, dijo el coronel. Sí, señor, respondió Trent. Aprendí que, cuando el ego se encuentra con la disciplina, el ego pierde, sin que nadie tenga que sangrar. La sala permaneció en silencio mientras la junta se retiraba. Hale se inclinó cerca de mí y murmuró. Él acaba de hacerte un favor que el dinero no puede comprar. Asentí. Trent no cambió de bando por popularidad. Cruzó a la parte donde la verdad cuesta, pero se paga con dignidad. Al final de la semana. El retroceso golpeó a Jake más fuerte que cualquier derribo que podría haberle dado.
El dueño de su gimnasio me llamó educadamente, profesionalmente, para informarme que Jake había sido suspendido indefinidamente. No por perder, sino por usar el nombre del gimnasio en una disputa pública. Por arrastrar las artes marciales a una vendetta personal. La noticia se difundió rápido en esos círculos. Jake Mitchell. El tipo que trató de convertir un dojo en un escenario y terminó quemado por su propio foco de atención. Perdió clientes. Perdió estudiantes. Perdió la frágil autoridad que había construido alrededor del mito de ser el que conocía el combate real. Esa noche, Jake me llamó de nuevo. Su voz estaba rota por el medio. Jade dijo: no sé cómo volver a armar esto. Necesito ayuda. Miré el teléfono. La ayuda es fácil cuando la persona es un extraño. Es más difícil cuando es sangre empapada en orgullo. No te voy a salvar de las consecuencias, le dije, pero te mostraré un camino si lo recorres tú mismo. Silencio. Luego, una respiración lenta. Dime por dónde empezar. Miré el halcón en mi muñeca. El recordatorio de que el liderazgo significa asumir tus decisiones y, a veces, ayudar a otros a asumir las suyas. Comienzas, le dije, sentándote en una habitación donde no hables. 6 meses conmigo. Con mi unidad. Aprendiendo respeto bajo presión. La siguiente ola de controversia estalló cuando me negué a proteger públicamente a Jake de las consecuencias que él mismo había creado. Los reporteros me preguntaron si planeaba defender a mi familia ahora que la reputación de mi hermano estaba en caída libre. Miré directamente a la cámara durante una conferencia de prensa y dije, no intervendré para borrarlas. Consecuencias que él mismo creó. Mi rol como soldado es asumir la responsabilidad por mis propias acciones. Mi hermano debe hacer lo mismo. La reacción fue inmediata. Algunos me elogiaron por mantenerme firme en mis principios. Pero otros me llamaron fría e insensible. Las redes sociales se dividieron en facciones. Un lado diciendo que era insensible por dejar que mi hermano se destruyera. El otro llamándolo integridad. Aparecieron hashtags como #ColdCaptain versus Respect Jade. Leí comentarios que me llamaban traidora a los valores familiares, acusándome de elegir mi uniforme sobre mi sangre. Pero también leí mensajes de veteranos y hermanos de soldados que decían: gracias por mostrar que la responsabilidad no se detiene en la línea familiar. Jake vio los clips. Me dejó 3 mensajes de voz enfadados llamándome corazón de piedra, acusándome de abandonarlo en público cuando podría haber suavizado el golpe. Los borré, no por crueldad, sino porque sabía que, si los escuchaba, oiría al niño que solía ser. El que se reía cuando yo lloraba y sentiría el viejo dolor de querer su aprobación. En línea, la tormenta solo se hizo más fuerte. Entendí una verdad. El liderazgo significa ser malinterpretado, a veces por las personas que más amas. Mientras me negaba a rescatar a Jake en público. No lo abandoné en privado. Lo llamé, después de que el polvo se asentara, y le dije, hay otro camino por recorrer, pero no será fácil. Si quieres reconstruir, lo harás sin cámaras, sin hashtags, sin puntos de simpatía. Jack se rió despectivamente. ¿Qué quieres decir? Te unirás al programa que estoy dirigiendo con Trent. Respeto bajo presión, le dije. Entrenarás con chicos que saben más sobre resiliencia que tú. Aprenderás a escuchar, no a hablar. Sin atajos, sin historias públicas de redención. Si quieres que la gente vea a un hombre diferente, comenzarás por convertirte en uno. Hubo una larga pausa. ¿Crees que voy a dejar que Trent, de todos los que hay, me dé una conferencia? No se trata de Trent, respondí. Se trata de que dejes de aprender todo lo que piensas que es la fuerza. Esto no es relaciones públicas, Jack. Es una página en blanco. Pero tienes que ganártela. No respondió, pero escuché el leve sonido de su respiración, volviéndose más pesada, como si la idea de estar en silencio frente a los demás fuera la pelea más difícil que jamás enfrentaría. El primer día de respeto bajo presión fue más pesado que cualquier combate. Reunimos un pequeño grupo, 10 reclutas. 5 adolescentes de refugios locals y Jack. Los ejercicios no se trataban de pelear, se trataban de escuchar bajo estrés, de mantener el silencio mientras alguien leía en voz alta tus inseguridades. Jack se desmoronó más rápido de lo que esperaba. Durante un ejercicio en el que cada participante compartió el peor insulto que había escuchado, Jake no pudo callarse. Se desbordó, diciendo, todos piensan que esto es fuerza. Estar aquí escuchando que la gente te humille. Preferiría pelear 100 rondas que sentarme aquí. Fue entonces cuando Trent intervino. Por eso perdiste. Jake dijo tranquilamente. Porque piensas que la humillación es algo que puedes escapar humillando a los demás, pero la verdad es que la llevas contigo. Los ojos de Jake se encendieron, pero luego algo en su expresión cambió. Confesó, casi en un susurro, porque había fallado en las pruebas psicológicas del ejército años atrás. Dijeron que tenía problemas de ira no resueltos.
No estaban equivocados. Cada vez que me comparaban con Jade, cada vez que alguien la llamaba más fuerte o más inteligente, me sentía pequeño. Y aprendí que, si me burlaba de ella primero, no lo sentiría. Oír eso en voz alta dolió, pero sabía que era un paso hacia la verdad. Por una vez, Jake no estaba actuando. Se estaba desmoronando. Más tarde esa noche, me senté sola en la colchoneta de entrenamiento, pensando en los años que dejé que Jake creyera que yo era débil. No porque lo fuera, sino porque pensaba que el silencio era la mejor manera de mantener la paz. Lo dejé, construir su identidad alrededor de la ilusión de ser el fuerte, mientras yo lo superaba silenciosamente en todos los aspectos. Mi voz sonando en mi propia mente. Pensaba que quedarme callada sanaría viejas heridas. Pensaba que dejarlo burlarse de mí sin corregirlo lo haría sentirse más grande, más seguro. Estaba equivocada. El silencio no sana. Alimenta el resentimiento como combustible para un fuego lento. Me di cuenta de que no era inocente en esta dinámica. Al no confrontarlo nunca, dejé que su narrativa creciera torcida, que se convirtiera en la lente a través de la cual veía a los dos. Tal vez la verdadera lección no se trataba de combate ni de control. Tal vez se trataba del coraje de decir la verdad a los más cercanos a ti, incluso cuando duele. Esa noche, tomé una decisión. Ya no me quedaría callada. El punto de inflexión llegó 2 semanas después. Jake pidió verme en el salón de entrenamiento vacío después de que los niños se fueran. Estaba allí, sin teléfono a la vista, sin fanfarronería. Su voz era baja. Jake, necesito decir esto sin que nadie lo vea. Lo siento, no solo por el día de la familia, por los años. Por hacerte sentir que tenías que probarte a mí cuando yo debería haber sido el que estuviera detrás de ti. Me quedé en silencio, dejándolo continuar. Sus manos temblaban ligeramente. Pensé que burlarme de ti me hacía fuerte. Pensé que si te destruía, me sentiría menos como un fracasado. Pero verte en esa colchoneta, verte controlarte mientras yo perdía el control, me rompió y lo necesitaba también. Sentí el escozor en mis ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Jack, le dije, una disculpa es un comienzo. Pero no borra lo que hiciste. A mí, a esos niños que nos miran, si quieres hacerlo bien. Tendrás que trabajar por ello. ¿Qué quieres que haga? ¿Me ayudarás a enseñar durante 6 meses? No. Trabajarás con niños que han sido acosados. Les mostrarás cómo mantenerse erguidos sin derribar a nadie más. Si puedes hacer eso, sabré que lo que dices es cierto. Asintió, sin dudar. Trato. Por primera vez, vi a mi hermano no como un rival, sino como un hombre dispuesto a crecer. Elegí perdonar, pero no olvidar. Me di cuenta de que el perdón no se trata de borrar todo, se trata de construir algo nuevo sobre las grietas. Lanzamos respeto bajo presión en una habitación multifuncional sin ventanas que olía a desinfectante y lona vieja. Trent. El sargento Hale y yo escribimos el plan de estudios a lo largo de 3 largos fines de semana, discutiendo sobre verbos, ajustando cada oración hasta que sonara como una orden que se pudiera ejecutar bajo fuego. Nos decidimos por 22 principios, uno por cada año, que he estado luchando para dominar mis propios impulsos, mi propio miedo, mi propia necesidad de ganar. Principio 1. El control precede al poder. Principio 2. La responsabilidad es una habilidad, no una sentencia. Principio 3. El dolor es información. No te da permiso para transmitirlo. La lista continuó desde allí. Medido, práctico, repetible. Enseñamos respiración bajo presión, postura, cuando el insulto reemplaza al diálogo, como leer el hombro antes del golpe. Como hablar en tonos de desescalada, incluso mientras tu ritmo cardíaco se acelera. Hale manejó la parte legal. Fundamentos del UCMJ, escalas de uso de la fuerza, cuando desconectarse y documentar. Trent tradujo la mecánica del combate para los civiles, mostrando cómo la palanca es matemáticas. No mitología. Dirigí los ejercicios donde el silencio era obligatorio, donde el contacto visual era exigido, donde el respeto no era un eslogan, sino una postura práctica, sin cámaras, sin aplausos. Cada participante firmó un contrato que decía, estás aquí para ser corregido más de lo que estás aquí para ser elogiado. No prometimos catarsis, prometimos trabajo. Jack llegó el primer día con una camiseta gris sencilla, sin logotipo, de gimnasio, sin presunción. Le dije que no enseñaría. Llevaba los almohadones, reajustaba las colchonetas, registraba a los asistentes y escuchaba. Asintió, durante la primera semana. Apenas habló. Cuando un adolescente dejó caer un guante de enfoque, Jack lo levantó y lo limpió sin que se lo pidieran. Cuando un recluta se congeló durante un ejercicio de estrés verbal, le trajo agua. Luego dio un paso atrás fuera del encuadre. El trapeador se convirtió en un motivo del que no pudo escapar.
Cada noche limpiaba el sudor del suelo que una vez trató de poseer con ruido. Lo vi aprender humildad a través de la repetición. No la clase dramática que explota en disculpas, sino la tranquila que apila sillas, dobla camisas y se va al final. Algunos estudiantes no sabían que él era mi hermano. Simplemente lo llamaban Singed Mitchell y le agradecían por vendarles las muñecas antes de pelear. Fue la primera vez que lo vi útil sin ser ruidoso. Llegó la resistencia, tan predecible como la gravedad. Una coalición de instructores tradicionales publicó una carta abierta. El ejército está colonizando los espacios de artes marciales, reemplazando la filosofía por el procedimiento. Nos acusaron de enseñar obediencia en lugar de valentía. Papeleo en lugar de honor. Trent pidió responder públicamente. Lo dejé. En un ayuntamiento lleno de practicantes, se paró frente al micrófono y dijo: no estamos enseñando sumisión a la autoridad. Estamos enseñando respeto bajo presión porque lo fallamos frente a todos. Yo estuve allí. Tiré todo mi peso a un soldado que se negó a lastimarme de vuelta. Ella me enseñó que la contención no es pasiva. Es una técnica avanzada. Si tu arte no puede coexistir con la responsabilidad, tu arte es inseguridad vestida de tradición. La sala se dividió. Algunos asintieron. Otros cruzaron los brazos. Un sensei senior desafió a Trent. ¿Qué te da el derecho de redefinir el respeto? Trent no se inmutó. El hecho de que lo falté y aprendí porque estaba equivocada. El debate se desbordó en línea. Artículos, podcasts, invitaciones a paneles. Rechazamos el protagonismo. El taller siguió funcionando. La gente siguió inscribiéndose. Las discusiones son ruidosas. La transformación es silenciosa. A los 6 meses, el sargento Hell compiló nuestro primer informe interno. Los números no fueron dramáticos. Fueron disciplinados. Los incidentes de contacto descontrolado durante las sesiones de combate mixto civil-militar bajaron un 42%. Las escaladas verbales reportadas dentro del taller disminuyeron un 51% del mes 1 al mes 6. 3 bases separadas solicitaron nuestros 22 principios y los adaptaron a sus actualizaciones de combate cuerpo a cuerpo pre-despliegue. 2 gimnasios locals dirigidos por instructores que inicialmente nos criticaron pidieron auditar el curso. Les permitimos con una condición. Tenían que hacer los ejercicios antes de enseñarlos. Las entrevistas de salida de los participantes repetían la misma frase. Pensaba que el respeto era un sentimiento. Ahora entiendo que es una práctica. El coronel que alguna vez reprendió mi discreción envió el informe al mando con una nota. Recomendar expansión. Leí esa línea 2 veces, no porque necesitara la validación, sino porque los cambios institucionales rara vez vienen envueltos en oraciones únicas. Jack leyó el informe también. Rodeó los porcentajes, le preguntó a Hell sobre la metodología. Luego se quedó tarde para ayudar a graficar los hallazgos para la presentación. Nadie le dijo que lo hiciera. El progreso es medible cuando el ego deja de exigir un marcador. El aumento no fue viral, fue estructural. Esa fue la victoria que quería. Encontré la carta por accidente. Estaba oculta bajo una pila de guantes en el cuarto de almacenamiento, su letra pequeña y firme. Nunca pensó en enviarla. Comenzaba así: Jade. No quiero perdón. Quiero merecerlo. Solía pensar que la fuerza era tener la última palabra. Me mostraste que la fuerza es saber cuándo no hablar. Cada vez que fregaba este suelo. Recordaba el día en que traté de arrastrarte a él. Dejaste que cayeras sin dejarme romperme. Te resentí durante años porque eras calma cuando yo era caos. Ahora estoy aprendiendo que la calma se gana. Rep por rep, respiración por respiración. No sé si puedo deshacer lo que hice. Solo sé que puedo trabajar más duro que lo que fui. Doblé la carta y la dejé en el lugar donde la encontré. Al día siguiente, le entregué un nuevo mango de trapeador. El viejo se había astillado. Me miró. Entendió lo que le decía sin palabras y asintió. Algunas disculpas están destinadas a ser escuchadas. Otras están destinadas a ser vividas. Jack finalmente había elegido la segunda clase. El legado. No era mi clip, ni mis medallas, ni siquiera Silver Owl. Era esto. Un hombre aprendiendo respeto a la manera difícil y una hermana finalmente dejándolo. Un año después. El día de la familia, regresó a Fort Bragg bajo las mismas pancartas, las mismas cámaras vigilantes y un tipo diferente de anticipación. Abrí una clase demostrativa para padres y nuevos reclutas. Sin desafíos dramáticos, sin burlas con el micrófono, solo colchonetas, cuadernos y el ritmo constante de la respiración disciplinada. Jack estaba a mi lado, no en el centro, sin buscar una presentación. Cuando un padre preguntó quién era, él respondió con 6 palabras que no necesitaban adornos. Aprende respeto antes de aprender dolor. Luego dio un paso atrás y entregó a un adolescente un protector bucal como si fuera una medalla de paciencia.
Guiamos al grupo a través del principio 1 al principio 22. Control antes del poder. Responsabilidad antes del orgullo, respiración antes de reacción. Trent ayudó, demostrando cómo un pequeño ajuste en la postura podría prevenir una gran escalada. El sargento Hale explicó a los adultos por qué la responsabilidad protege a todos. No solo al soldado con rango. La sala llevaba una electricidad diferente a la del año anterior, no emoción buscando espectáculo, sino atención buscando comprensión. Al final, una madre se acercó a mí y dijo: vi ese video el año pasado y pensé que se trataba de ganar. Hoy, me doy cuenta de que se trataba de contención. Asentí. Luego vi a Jack ayudar a un niño a atarse el cinturón correctamente, sin exhibicionismo, sin lección. Solo dedos deliberados deshaciendo y rehaciendo hasta que el nudo quedó firme. Este día de la familia me dio algo que el anterior nunca pudo darme. Prueba de que el cambio es posible cuando él. Orgullo finalmente. Aprende a escuchar. Jack no necesitaba un título. Necesitaba un rol en el que pudiera crecer sin destruirlo. Ahora tenía uno. Antes de despedir a la multitud, pedí unos minutos para hablar. Levanté mi muñeca izquierda y subí mi mengue, revelando el pequeño tatuaje de halcón que solía susurrar solo a la memoria. ¿Ven esto?, dije, y podrías pensar que representa la victoria. No lo es. Representa la orden que di demasiado temprano. La vida que no pude devolver, la lección que nunca permitiré olvidar. La sala quedó en silencio de una manera que se sintió respetuosa, no curiosa. La operación Silverhawk fue llamada perfecta en los titulares, continué, pero la perfección en el papel no cancela los nombres que nunca se imprimen. Yo era la oficial al mando. Tomé la decisión. Salvamos 5, perdimos 1. Esa matemática podría parecer limpia para quienes no estuvieron allí, no es limpia para mí. Vi cabezas inclinarse. Vi ojos estudiar el suelo. Vi a los reclutas enderezar su postura como si el peso del liderazgo de repente presionara sobre sus espinas dorsales. Este tatuaje no es gloria, es responsabilidad, me mantiene honesta cuando el mundo quiere convertirme en una heroína. Me recuerda moverme con precisión, enseñar contención. Practicar respeto, porque cuando has llevado una vida de más en tu conciencia, aprendes a valorar cada gramo de control que puedas mantener. Cerré mi puño sobre el halcón y respiré. Te cuento esto porque ganar no es inmunidad, el rango no es santidad, la fuerza sí es real. Acepta el costo de sus decisiones y sigue eligiendo lo que es correcto. Así que cuando entrenes, cuando pelees, cuando lideres, no persigas la gloria, persigue la responsabilidad. Eso te mantendrá a ti y a todos los que te sigan vivos. Después de que la multitud se dispersó, Jack y yo nos quedamos junto a las colchonetas enrolladas, la sala, medio iluminar, el olor a sudor y desinfectante aún flotando en el aire. Parecía que quería decir algo. Ofrecer otra disculpa o pedir una forma de compensar los años que no podía deshacer. Lo detuve con un pequeño movimiento de cabeza. No necesito que te arrodilles, le dije. Necesito que te mantengas en el lado correcto consistentemente. Sus ojos se llenaron, pero no habló. Simplemente asintió lentamente y deliberadamente. Como si cada centímetro de movimiento fuera una promesa que se hacía a sí mismo antes de hacérmela a mí. No lo perdoné porque el tiempo pasara. Lo perdoné porque finalmente eligió él. Trabajo por encima de las excusas, el servicio por encima de la apariencia, escuchar por encima del ruido. Algunas personas quieren el perdón para borrar el pasado. Yo quería construir un futuro que no lo repitiera. Jack entendió. Su silencio fue más limpio que cualquier disculpa escrita. Cuando se giró para apilar el último set de guantes de enfoque, dejé salir algo que había estado guardando durante años. Ya no era mi carga, era mi hermano nuevamente, no porque dijera las palabras correctas, sino porque se puso en el lugar que necesitaba estar. Solía pensar que la justicia era hacer caer a alguien. Ahora sé que la justicia es levantarse uno mismo y levantarlos también si están dispuestos a ponerse de pie. No vencí a mi hermano. Ni siquiera lo golpeé. Me moví. Esperé. Dibujé un límite. Y cuando finalmente lo alcanzó con ambas manos, elegí tomar una y elevarlo. No porque lo mereciera por defecto, sino porque lo ganó con trabajo. Si esta historia llegó hasta ti, probablemente sea porque tienes tu propia versión de Jack, o tal vez eres Jack y necesitabas escuchar que la redención no es un discurso. Es un horario que mantienes cuando nadie está filmando. Antes de despedirnos, nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tardía en la que historias como esta te hacen compañía. Cuéntanos en los comentarios. Leemos todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta,
sino para ser parte de una comunidad que todavía cree en la amabilidad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por pasar tu tiempo con nosotros hoy, donde sea que estés. Espero que lleves la historia contigo. Y recuerda esto, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate. Nos veremos en la próxima historia.